A veces sucede que uno camina por la calle de su propio barrio y siente que algo no encaja del todo. Quizás es ese calor insoportable que sube del asfalto un martes por la tarde mientras caminas a casa. Miras a tu alrededor y solo ves cemento gris, paredes lisas y ni una sola sombra donde refugiarse. Te quedas parado un momento secándote el sudor de la frente y te preguntas por qué esta calle se siente tan diferente a la de hace 3 cuadras, donde los árboles eran grandes y el aire se sentía distinto, casi vivo. Es una sensación de desconexión, una incomodidad silenciosa que nos asalta cuando nos damos cuenta de que el mundo físico que habitamos a veces parece habernos dado la espalda. Nos sentimos pequeños, un poco desprotegidos, como si las ciudades donde vivimos fueran rompecabezas cuyas piezas fueron forzadas a encajar sin pensar en nosotros. Es ese pensamiento que nos llega cuando vemos las noticias sobre incendios lejanos o inundaciones que lo borran todo, y sentimos que lo único que podemos hacer es mirar una pantalla, reaccionar con un gesto de tristeza y seguir deslizando el dedo por el cristal de nuestro teléfono. Nos hemos acostumbrado a vivir en ese mundo digital, un espacio cómodo y pequeño que cabe en nuestro bolsillo, donde todo se puede arreglar con un clic, mientras afuera, en la calle real, los problemas siguen siendo de carne y hueso, de tierra y agua. Es una situación extraña la que habitamos hoy en día. Tenemos mapas increíbles que nos dicen exactamente dónde estamos parados, nos muestran la ruta más rápida para llegar al mercado o nos dicen cuántos minutos faltan para que pase el autobús. Reconocemos de inmediato esa superficie de la experiencia. Sacamos el celular, vemos el punto azul que somos nosotros y nos sentimos seguros porque sabemos el camino. Pero esa seguridad es una ilusión a medias. Sabemos dónde estamos, pero no siempre sabemos cómo mejorar el lugar donde estamos. Nos hemos vuelto expertos en observar el mundo, en recolectar datos sobre él, en tomarle fotos y compartirlas, pero nos hemos quedado un poco paralizados a la hora de meter las manos en la masa y transformar la realidad física. Es como si hubiéramos cambiado las herramientas de construcción por cámaras fotográficas. Miramos el desastre, entendemos el impacto, pero nos falta el agua para apagar el fuego. Esta es la primera capa que reconocemos, el paso de ser constructores a ser simples espectadores de una realidad digital que parece más real que la propia tierra que pisamos. Si observamos nuestras reacciones diarias, descubrimos una creencia emocional muy profunda que nos ha ido alejando de la acción. Es ese hábito de pensar que los grandes problemas, como el clima que cambia o la falta de viviendas dignas, son cosas tan inmensas que solo nos queda refugiarnos en nuestro individualismo digital. Nos encerramos en nuestras aplicaciones y en nuestras computadoras porque ahí tenemos el control. Creemos que el mundo físico es demasiado complicado, que cada vez que intentamos construir algo grande terminamos rompiendo otra cosa, y ese miedo nos ha hecho retroceder. Lo vemos cuando preferimos comprar algo por internet antes que salir a caminar por una calle que no nos gusta. Lo vemos cuando nos quejamos del calor en el salón de clases de nuestros hijos, pero nos sentimos incapaces de imaginar cómo cambiar todo el sistema de ventilación de la ciudad. Hemos perdido ese espíritu de hacedores, ese impulso de mover átomos y no solo píxeles. Esta creencia se alimenta del cansancio de sentir que nada de lo que hagamos físicamente tendrá un impacto real, así que nos conformamos con el mundo virtual, donde todo es más limpio y predecible. Este patrón se repite constantemente en nuestras vidas. Sucedía hace décadas cuando las grandes obras transformaban el paisaje pero dejaban heridas en la naturaleza que no sabíamos cómo sanar. Y vuelve a suceder ahora, cuando vemos que un nuevo edificio se levanta en la esquina, y lo primero que hace es derribar los 3 únicos árboles que daban frescura a la cuadra. Es un ciclo de acción y arrepentimiento que nos ha dejado inmóviles. Pero la realidad es que los problemas del siglo XXI no se van a resolver dentro de una pantalla. El hambre de energía, la necesidad de sombra, la seguridad de nuestras casas ante el fuego, todo eso requiere que volvamos a ser constructores. Pero esta vez, el camino es diferente. Imagina que ese mapa que tienes en el bolsillo no fuera solo una foto del pasado, sino un espejo vivo de lo que está pasando en este mismo segundo. Un globo que respira dentro de la computadora, donde podemos ver cómo crece cada hoja de un árbol y cómo se mueve el calor por las avenidas. Al ver esto, la realización nos golpea con suavidad. Ya no tenemos que elegir entre construir o no construir. La tecnología nos está quitando ese peso de encima. Ahora podemos ver el futuro antes de que ocurra. Podemos entender que si plantamos un bosque en el norte, el aire fresco llegará al sur donde viven las familias que más lo necesitan.
Es un cambio de perspectiva hermoso y necesario. Pasamos de mirar el mapa para no perdernos, a usar el mapa para encontrar la voluntad de crear algo mejor. Es como tener un panel de control de la Tierra, donde cada dato es una invitación a actuar con sabiduría. Aplicar esto a nuestra vida diaria significa dejar de ver nuestra casa o nuestra oficina como cajas aisladas y empezar a verlas como parte de un sistema vivo. Si entendiéramos que el árbol frente a nuestra ventana no es solo un adorno, sino una pieza fundamental para que el vecino no sufra por el calor, cuidaríamos ese árbol con una devoción distinta. En nuestras relaciones y en nuestras elecciones, esto se traduce en una mayor conciencia de que cada pequeño cambio físico cuenta. Empezamos a valorar más los proyectos que piensan en el conjunto, que integran la naturaleza no como un lujo, sino como una infraestructura vital. Lo vemos en esos pequeños huertos comunitarios que surgen en lugares abandonados, o en las personas que deciden usar materiales que no dañan el suelo. Es volver a sentir que tenemos el poder de dar forma a nuestro entorno, de ser esos arquitectos de la realidad que nuestros abuelos fueron, pero con una conciencia mucho más clara de las consecuencias. Ya no caminamos a ciegas. Ahora podemos soñar en grande porque tenemos la capacidad de medir ese sueño y asegurar que sea bueno para todos. A veces nos sentimos cansados por la cantidad de información que recibimos, pero si usamos esa información para volver a conectar con la Tierra, el cansancio se convierte en propósito. Es un alivio descubrir que no estamos solos en esta tarea de reconstruir el mundo. Al mirar de nuevo ese rincón caluroso de tu calle, ya no lo ves con resignación. Lo ves como un lienzo en blanco. Entiendes que ahí falta una sombra, que ahí falta un flujo de aire, y que tenemos la capacidad de visualizarlo y luego convocar la voluntad de todos para hacerlo realidad. Es una transformación del alma que nos devuelve el derecho a participar en la creación de nuestro futuro. Es dejar de ser habitantes pasivos de una ciudad que nos ignora para ser los cuidadores de un organismo vivo que nos protege. El mapa vivo es en realidad una herramienta para recuperar nuestra humanidad en el mundo físico. Nos permite ser precisos, ser compasivos y sobre todo, ser valientes otra vez. Al final del día, lo que queda no es la imagen que vimos en el celular, sino la frescura del aire bajo un árbol que decidimos plantar porque sabíamos exactamente dónde hacía falta. Es esa satisfacción profunda de ver que lo que imaginamos se ha convertido en algo que podemos tocar, oler y compartir. Es un regreso a casa, pero a una casa que hemos aprendido a amar y a cuidar con la ayuda de nuestra propia inteligencia colectiva. Si hoy pudieras ver tu ciudad no como un montón de edificios y calles, sino como un sistema vivo que reacciona a cada una de tus acciones, ¿qué pequeña transformación física empezarías a imaginar ahora mismo para que el aire que respiramos todos mañana sea un poco más dulce y fresco?